Prólogo. Hace unos meses, mi hijo, Amir, de 10 años, programador por vocación, me hizo una pregunta que no esperaba. Estábamos en la cocina, yo revisaba algo en el teléfono, él hacía tareas. De pronto, sin levantar la vista de su cuaderno, dijo: Papá, ¿y si la IA llega a ser más lista que nosotros, ya no necesitaremos pensar? No supe responderle de inmediato. No porque no tuviera argumentos técnicos, soy ingeniero en informática. He visto de cerca la evolución de estos sistemas desde antes de que se llamaran inteligencia artificial de manera cotidiana. Pero la pregunta de Amir tocaba algo que la técnica no alcanza. Mi hijo había formulado en una frase el umbral que este libro intenta explorar, el momento en que la inteligencia artificial deja de ser una herramienta que usamos para convertirse en una presencia que nos redefine. Con Amir aprendí algo que nunca olvidaré. La curiosidad auténtica no se puede imponer desde afuera. Desde pequeño descubrió Scratch por sí mismo, viendo vídeos de internet. Me pidió participar en Talentec a los 7 años, donde ganó una medalla de oro en programación. Luego desarrolló un proyecto de Arduino sin que yo se lo sugiriera, llevándolo a competir a nivel nacional. Y con su pregunta comprendí que algo similar ocurre con nuestra capacidad de pensar. No se trata de que la IA nos prohíba pensar. Se trata de que poco a poco podríamos dejar de necesitar hacerlo. Ese momento está aquí, aunque no siempre lo reconozcamos. Cuando aceptamos una recomendación sin preguntar por qué, cuando delegamos una decisión porque el sistema ya analizó todo, cuando una respuesta generada automáticamente nos ahorra el esfuerzo de formularla con nuestras propias palabras, cada una de estas acciones, tomada aisladamente, parece inocua. Juntas, configuran una transformación paulatina, la externalización del pensamiento, la delegación del juicio, la pérdida gradual de la capacidad de pensar. Nunca antes habíamos tenido tanta información sobre inteligencia artificial. Nunca antes habíamos estado tan poco preparados para pensarla. La velocidad del cambio tecnológico supera nuestra capacidad de reflexión. Mientras los sistemas se vuelven más complejos, nuestra comprensión de ellos se vuelve más deficiente. Mientras la IA promete resolver problemas, genera preguntas que no está equipada para responder. ¿Qué significa ser humano cuando ya no somos los únicos que procesamos el mundo de manera inteligente? ¿Qué delegamos cuando delegamos decisiones? ¿Qué perdemos cuando perdemos la necesidad de esforzarnos en pensar? Este libro nace de esa tensión. No es un manual técnico, tampoco es un tratado filosófico abstracto, aunque recorro preguntas que la filosofía ha planteado desde antes de que existieran computadoras. Es algo más modesto y, espero, más necesario. Una conversación honesta sobre lo que esta tecnología está haciendo con nosotros y sobre lo que nosotros estamos dispuestos a hacer con ella. El recorrido que propongo tiene una arquitectura deliberada. Inicio explicando qué es y cómo funciona la inteligencia artificial, no para el especialista, sino para el lector que necesita comprender sin ser excluido por la jerga. Luego atravieso el umbral, la transformación de la herramienta en instancia decisoria, la delegación del criterio, la pérdida de capacidades que solo se desarrollan cuando son necesarias. En ese momento, la pregunta se vuelve existencial. ¿Qué puede ser la máquina y qué nunca podrá ser? ¿Qué lugar nos queda cuando la inteligencia ya no es exclusivamente biológica? Finalmente, porque no puedo separar mi pensamiento de mi fe, abordo lo que para mí es el horizonte último, el trasfondo espiritual que anima a quienes impulsan esta tecnología, la tentación de sustituir a Dios por una inteligencia fabricada y la respuesta que encuentro en las Escrituras. No escribo desde la certeza de quien tiene todas las respuestas, sino desde la urgencia de alguien que ha visto de cerca tanto el poder como los límites de la tecnología. He visto promesas cumplidas y promesas rotas. He aprendido a desconfiar de quienes anuncian utopías técnicas y de quienes predican catástrofes inevitables. La realidad siempre es más compleja
y por eso más interesante. También escribo como padre, como alguien que ha visto la curiosidad auténtica florecer sin imposición y que ahora observa cómo esa misma generación, la de Amir, hereda un mundo donde la inteligencia ya no necesita ser biológica para parecer convincente. La pregunta que mi hijo formuló cuando nos encontrábamos en la cocina era una pregunta sincera. Y es la pregunta que este libro intenta responder sabiendo que la respuesta completa no cabe en ningún algoritmo. Este libro no pretende ser el último sobre inteligencia artificial. Pretende ser uno de los primeros que se atreva a preguntar con seriedad y sin tecnicismos excluyentes qué significa esta revolución para nuestra humanidad compartida. No es un veredicto, es una invitación a pensar juntos antes de que dejemos de saber que podemos hacerlo. Introducción. Nací en la década de 1970. Pertenezco a una generación que no heredó un mundo digital, lo vio nacer. No crecimos con pantallas táctiles ni con asistentes virtuales. Crecimos con cuadernos, con casetes y con teléfonos que tenían cable. Luego, sin manual de instrucciones, vimos cómo todo cambiaba y cómo los productos pasaron a ser servicios. La fotografía migró de la imagen impresa al soporte digital y de ahí a las redes sociales donde todo se publica en tiempo real. La música pasó del concierto y la radio analógica al disco de acetato, luego al CD, hasta que dejó de ser un objeto para convertirse en un servicio de streaming. El cine recorrió un camino similar, de la sala al DVD y del DVD a plataformas como Netflix, donde basta una mensualidad para acceder a un catálogo ilimitado. Los libros, el dinero, incluso la información pública siguieron la misma lógica. En Costa Rica, por ejemplo, la imprenta nacional dejó de imprimir el diario oficial La Gaceta en junio del 2013 para ofrecerlo exclusivamente como servicio digital en la web, convirtiéndose en el primer país de América Latina en dar ese paso. Aceptamos el cambio porque funcionaba, era cómodo y prometía acceso ilimitado. Pero ahora, cuando incluso el pensamiento comienza a ofrecerse como servicio, nos enfrentamos a una pregunta no tecnológica, sino humana. ¿Qué hago aquí? En 1993 inicié estudios en la Universidad de Costa Rica en la carrera de matemática pura. Vivía en una habitación alquilada, no tenía estabilidad económica. La dueña de la casa me permitía dormir allí a cambio de que diera clases de matemática a sus hijas. Ese era el trato. Un fin de semana visité a mi madre Doris, que vivía a 65 kilómetros. Cuando conoció mi situación, de sus propios ahorros me dio un aporte económico para que pudiera sostenerme en la universidad, al menos para terminar el primer semestre. Pero al regresar, de camino pasé por una librería que exhibía varias colecciones a precio de rebaja y gasté ese dinero en libros. Así es, no en comida ni en transporte, sino en libros. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento. Entre ellos conservo dos con un afecto especial, no académico, sino vital. Controversia sobre mentes y máquinas, editado por Elan Rose Anderson, y Discurso del método junto con Reglas para la dirección de la mente, de René Descartes. Aquel año apenas pude terminar el primer semestre. Después tuve que abandonar temporalmente la universidad para trabajar y estabilizarme. Regresé en 1994, ya en la carrera de informática y computación, pero esos libros se quedaron conmigo, no solo porque marcaron una etapa incierta de mi vida, sino porque sembraron una inquietud que no me abandonaría. ¿Puede la mente humana ser imitada? En ese momento me parecía improbable. Del discurso del método rumiaba constantemente las reglas de Descartes. No aceptar como verdadero nada que no se presente clara y distintamente. Dividir cada dificultad en tantas partes como sea posible. Conducir el pensamiento desde lo simple hacia lo complejo.
revisar todo cuidadosamente para no omitir nada. Ese método me ayudó. Me permitió salir de entornos religiosos de carácter sectario en los que varios miembros de mi familia estaban involucrados y me dio herramientas para detectar incoherencias y manipulación, pero también me llevó a otro extremo. El exceso de raciocinio comenzó a funcionar como filtro absoluto. Todo debía pasar por la prueba de la claridad racional. Así, sin darme cuenta, ese antídoto comenzó también a erosionar la intuición, la fe y el asombro. Dichosamente, con el paso del tiempo, comencé a sospechar que no todas las verdades se alcanzan únicamente por deducción lógica. Sin embargo, abrir la puerta de la fe me producía temor. Pensaba que si la abría, podrían colarse nuevamente errores, distorsiones, una especie de malware mental. Fue entonces cuando, sin saberlo, empecé a pensar la mente como una máquina programable, una estructura que podía depurarse, revisarse y hasta reprogramarse. Recuerdo con nitidez una imagen del libro Controversia sobre mentes y máquinas, que me impactó profundamente. Una enorme computadora conectada a paneles y válvulas en donde unos tecnólogos se encontraban examinando un papelito que la máquina estaba imprimiendo y decía, eh, pienso, luego soy. Entonces estos tecnólogos se miraban uno a otro diciendo, pero que me cuelguen si no dice aquí, pienso, luego soy. Hoy, más de 3 décadas después, escribo estas palabras. He realizado una maestría en computación informática, he desarrollado aplicaciones, he coordinado proyectos tecnológicos dentro y fuera de mi país, he estudiado auditoría de TI, he cursado formación en inteligencia artificial, he realizado trabajos como perito informático para el Poder Judicial de Costa Rica, he impartido clases de informática y nunca he dejado de asombrarme ante los avances vertiginosos. El ritmo es tal que detenerse a pensar parece, a veces, un lujo improductivo. Precisamente por eso escribo. Podría escribir un manual técnico sobre inteligencia artificial, pero no quiero abordar este tema así. El problema de nuestra época no es la falta de manuales, es la falta de comprensión humana. Existe algo que algunos llaman la maldición del conocimiento. Cuando uno sabe sobre un tema, le resulta difícil recordar cómo es no saberlo, y entonces escribe con jerga, con acrónimos, con tecnicismos que excluyen. No quiero que este libro sea así. Quiero que sea una conversación sincera, porque la pregunta no es solo cómo funciona la inteligencia artificial. La pregunta es qué está haciendo con nosotros, qué estamos delegando, qué estamos perdiendo y qué estamos llamados a preservar. 33 años después de aquella habitación alquilada, sigo frente a la misma inquietud que despertaron aquellos libros. Si la mente puede imitarse, si el pensamiento puede automatizarse, si el lenguaje puede generarse sin conciencia, entonces la pregunta vuelve con más fuerza que nunca. ¿Qué hago aquí ante la inteligencia artificial?